Hola jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. ¿Cómo les ha ido? Espero que bien. Saludos a todos los que están al otro lado de la pantalla y a los que también dejan su mensaje de saludo en el chat. Saludos a Sofía Almendra, a Alejandra Camila, a Omar, Camila Alexandra, Jennifer Ibet, Renzo Santiago. Saludos a todos ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén bien. La semana de hoy nos depara hablar sobre un tema semana 7, para hablar sobre un tema denominado como el argumento, o a veces también entendido como la argumentación. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver a continuación. En principio les digo lo siguiente, ¿no? ¿Qué cosa viene a ser el argumento o qué cosa viene a ser la argumentación? Eso está ligada a lo que viene a ser lo siguiente. Para empezar, ¿llegan a ver esto mi diapositiva? ¿Me confirman eso? Sí, ¿no? Bien, perfecto, sí. Y por ende, sí me llegan a escuchar. Listo. Le decía, ¿no? El argumento, la argumentación es un acto comunicativo complejo e interactivo que apunta a resolver una diferencia de opinión con un interlocutor, es decir, con la persona con la cual se conversa. Puede existir, llamémosle así, varios interlocutores o puede existir uno solo, ¿no? Por ejemplo, aquí solamente hay dos personas, ¿no? Una persona y su interlocutor, ¿no? O esta persona de acá y su interlocutor de acá. Sí. Pero están haciendo lo que se denomina el acto comunicativo. ¿Y por qué complejo? Porque expresan ideas, pensamientos a través de un lenguaje, ¿no? Y por lo tanto, cuanto más se vuelva extensa la conversación, más compleja muchas veces se suele estar o suele ser, ¿no? Y es interactiva porque no es que uno habla y el otro simplemente escucha, ¿no? Sino que ambos, ¿no? Intercambian pensamientos, intercambian ideas a través del lenguaje, ¿no? Y esto precisamente se convierte en sus argumentaciones. Por ejemplo, ¿no? Pueden existir argumentaciones de tipo banales, como por ejemplo en el fútbol, ¿no? ¿Qué equipo es mejor? O pueden existir argumentaciones con respecto a lo que está pasando en nuestros días, ¿no? ¿Llegará la vacuna a tiempo, ¿no? Esto a Perú, antes de, ¿no? Y no ser el último, ¿no? País que tenga la vacuna, ¿no? Entonces una serie de razones se exponen con respecto a ello, ¿no? ¿Será el dióxido de cloro, ¿no? Realmente una real medicina para los seres humanos, ¿no? Entonces el argumento es a favor y en contra y en ello, ¿no? Entonces eso es la argumentación, ¿no? Acto comunicativo complejo interactivo que apunta a resolver diferencias de opinión con un interlocutor. Ahora, ocurre también lo siguiente, ¿no? Que existen tipos de argumentación, y veamos los mismos. Existe por un lado en términos formales como el inductivo, ¿no? Un razonamiento de corte inductivo, un argumento de corte inductivo, ¿no? Por ejemplo, la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión sin carácter de necesidad. Si lo quieren, lo que todo el mundo conoce como ir de casos particulares a una generalidad. Por ejemplo, ¿no? María estudió mucho e ingresó a filosofía. Beatriz estudió mucho e ingresó a filosofía. Si yo estudio mucho, o si lo quiere alguien estudie mucho, es muy probable que ingrese a filosofía. ¿No? Mira, a partir de dos ejemplos, de dos personas, te saltas a la generalidad, ¿no? Si yo estudio mucho, o si lo quieres, ¿no? Si alguien estudia mucho, o si todos estudiamos mucho, entonces es muy probable que ingresemos a filosofía. Ahí está el salto precisamente de la particularidad a la generalidad. No obstante, en el argumento deductivo, ¿no? Se dice la verdad de las premisas se transfiere a la conclusión con carácter de necesidad, ¿no? Si lo quieren de una manera mucho más simple, de la generalidad se parte a la particularidad. Por ejemplo, todos los filósofos son críticos, ¿sí? Y eso es una generalidad, ¿no? Todo aquel que sea filósofo es crítico. Ahora, vayamos a lo particular. Detectamos que una persona se llama Pedro, un hombre se llama Pedro, y es filósofo. Entonces, la generalidad que me dice, si alguien es filósofo, es crítico. Entonces, Pedro es filósofo, por lo tanto es crítico, ¿no? No vayamos precisamente a la característica, ¿no? Sino el todo de lo que se habla de esas personas. Por ejemplo, cuando decimos esto,
los futbolistas son atletas, ¿no? Todo futbolista es atleta. Pablo Guerrero es futbolista. ¿Qué deducimos? ¿No? Si decimos que todos los futbolistas son atletas y decimos que Pablo Guerrero es futbolista, por lo tanto vamos a deducir que él también es atleta, ¿no? Esa es precisamente la distinción que se tiene con respecto a la alusión de la argumentación. Bien. Luego de esto pasamos a esto que se denomina el términos no formales, la argumentación en términos no formales, ¿no? Y veamos en qué consiste la misma, ¿no? Bueno, andamos un poco más aquí. Existen argumentos por un contexto general, chicos. Por ejemplo, un argumento matemático, el orden de los sumandos no altera su suma, ¿no? No altera el producto. O un argumento de corte legal, ¿no? En estado de emergencia se ponen ciertas medidas, inmovilización social obligatoria, ¿no es cierto?, los domingos, ¿no? Y es un argumento de corte legal, ¿no? El Estado ha sostenido de que todos deben estar en casa los domingos. Listo, ¿no? O un argumento de corte científico, ¿no? Cuando se dice, por ejemplo, la vacuna está lista, pero solamente durará dos años, ¿no? Se sostiene que basta con que dure 2 años, porque esos 2 años son un periodo que tenemos, ¿para qué? Para encontrar una nueva vacuna que dure toda la vida, ¿no? O si lo quieren, otro argumento científico, ¿no? Como se suele decir en nuestros días, por más que aparezca la vacuna, no quiere decir que la enfermedad del coronavirus va a desaparecer, ¿no? Y en efecto, ¿no? Ese argumento científico es razonable, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay vacunas contra la viruela, el sarampión, pero sin embargo las enfermedades siguen existiendo. Lo que hace la vacuna es que finalmente la persona tenga la enfermedad, sí, pero finalmente la enfermedad te termine matando, ¿no? Entonces son argumentos de corte científicos en ese aspecto, ¿no? Por la meta del diálogo, ¿no? Existe la persuasión, acuerdo e investigación. Por ejemplo, en campañas de dentíficos, es decir, de pasta de dientes, pasta dental, ejemplo en la crema dental X, cuyo lema es 8 de cada 10. Por lo tanto digo de manera general, ¿no? Imagínate una pasta dental donde la propaganda dice 8 de cada 10 odontólogos lo recomiendan. Eso es persuasión. No está persuadiendo a la gente, ¿no? Mediante ese argumento se está persuadiendo. Argumentos mediante lo que viene a ser el acuerdo, ¿no? Sí, una argumentación por acuerdo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto en el gobierno estipulan y dicen de que si consideramos que las personas hasta fin de año, hasta las 10 de la noche solamente pueden salir de su casa, de 10 a 4 de la mañana nadie puede salir, y que además los domingos no se salga, si consideramos eso, ¿qué ocurre? Entonces estamos haciendo un acuerdo, ¿no? Claro, después del acuerdo lo llevamos a dónde? Al tema legal, ¿no? Pues queda registrado en el peruano, ¿no? Pero primero es el acuerdo, ¿no? Entonces también hay argumentos por acuerdo. Argumentos por investigación, ¿no? Argumentos por investigación. Esto cuando se dice, por ejemplo, ¿no? Por historia, investigamos la historia, nos damos cuenta que los virus siempre han empezado ¿dónde? Siempre han empezado en Asia, ¿no? En China en particular, ¿no? Ese argumento digamos, es válido, ¿no? Porque precisamente vamos a la historia y nos damos cuenta que en efecto, ¿no? Cuando han aparecido una epidemia o una enfermedad, siempre ha aparecido en China, ¿no? Principalmente ahí en esa parte de Asia. Después existen argumentos según su estructura, ¿no? Existe simple o complejo, un argumento con subargumentos. Por ejemplo, ¿no? Si voy a una obra de teatro, daré rosas a la actriz. Si mi esposo va al ballet, aplaudirá a la bailarina de mi prima. O mi esposo va al ballet. Como conclusiones, entonces, una actriz recibirá rosas o una bailarina será aplaudida, ¿no? Si pasamos esto, lenguaje natural, lenguaje formal, tenemos lo siguiente, ¿no? Si voy a una obra de teatro, daré rosas a la actriz. Entonces, si voy a una obra de teatro, entonces daré rosas a una actriz. Entonces, que aquí está acá, miren. Luego tenemos, si mi esposo va al ballet,
aplaudirá a la bailarina de mi prima, ¿no? Si mi esposo vuelve, entonces aplaudirá a la bailarina de mi prima, ¿no? El punto siempre es conjunción, ¿sí? El punto siempre es conjunción, ¿sí? Ahora, luego dice, ¿no? Voy al teatro o mi esposo va al ballet, ¿no? Puede continuar acá tranquilamente, pero si no continúa acá, entonces no se le pone conjunción y por lo tanto lo pones tal cual, ¿no? Voy al teatro o mi esposo va al ballet, ¿no? T-O-R, ¿no? Luego sigue, ¿no? Como conclusión, entonces una actriz recibirá rosas o una bailarina será aplaudida, ¿no? Sí, entonces una actriz recibirá rosas o una bailarina será aplaudida, que es la conclusión que está acá. Chicos, esto es un dilema constructivo. Es una fórmula de implicación notable, como el modus ponens o el modus tollens, que yo estoy seguro que sí la han escuchado. Bien, si uno pasa esto que está de vertical de manera horizontal, es decir, aquí agregas una I, ¿ya? Una conjunción, y pones esto que está acá, P-O-R, ¿no? Lo pones acá al costadito, listo. Luego todo esto lo encierras en corchete, pones corchete acá y pones corchete acá. Conclusión, pones una flecha hacia la derecha, eso significa condicional, y significa en este caso se concluye que, y ponen la conclusión, ¿no? Al otro lado, al lado derecho. Si desarrollas eso mediante tabla de verdad o mediante método abreviado, te va a salir. ¿Qué cosa te va a salir? Te va a salir tautología. Por lo tanto, es un argumento válido, ¿no? ¿Sí? Entonces, de acuerdo a la estructura, también puede haber argumentación, ¿no? De acuerdo a la estructura lógica del lenguaje, también puede haber, ¿qué cosa? Argumentación, ¿no? Esa es precisamente la alusión que se tiene aquí. Bien. Luego de esto tenemos lo siguiente. La teoría de la argumentación ha sido estudiada por varios personajes a través de la historia, ¿no? Pero los dos más importantes, por ejemplo, Charles Perelman, que vivió en Varsovia, natural de Varsovia, 20 de mayo de 1912, y murió en Bruselas, Bélgica, 22 de enero de 1984, ¿no? Retórico, lógico y filósofo del derecho belga de origen polaco. Y Stephen Enelson Tulmin, en Londres, Inglaterra, 25 de marzo de 1922, y muere en Los Ángeles, Estados Unidos, 4 de diciembre de 2009. Se doctoró en filosofía en la Universidad de Cambridge en 1948, donde trabajó junto a Ludwig Wittgenstein, filósofo él, cuyas ideas influyeron decisivamente en sus primeros textos, ¿no? ¿En qué consiste la apreciación, sobre todo del primero, ¿no? Y después examinamos al segundo, ¿no? Veamos a Charles Perelman, ¿sí? Veamos a este personaje. Se dice que desde la época más o menos de 1948, ¿sí? De 1948 hasta 1958, trabajó con una colaboradora, Lucy Holbach, ¿sí? Y juntos sacaron un texto importante, Tratado de la Argumentación. Una nueva argumentación. Ese es el nombre del texto, ¿no? Tenían mucha influencia de Wittgenstein, de Frege, Gotthelf Frege, que ya les había dicho ustedes la semana anterior de que Frege, ¿por qué fue importante, chicos, Frege? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué fue importante Frege? ¿Hizo distinción de qué cosa? ¿Recuerdan? ¿Hizo distinción de qué cosa? Chicos, hizo distinción de variables, ¿y qué más? Y constantes lógicas o operadores lógicos. Él fue el primero en sentenciar, en hacer esa distinción, ¿recuerdan? ¿No? Variables, Q, S, ¿no? Y las constantes o operadores lógicos, ¿no? Disyunción, ¿no? Condicional, ¿no? Conjunción por acá, ¿no? Y las matrices. Y las matrices, es decir, las tablas de verdad, tal cual como las que conocemos en nuestros días, se las debemos a Ludwig Wittgenstein, ¿no? Ludwig Wittgenstein. Sí, eso es. Bien. Entonces, este personaje, Charles Perelman, trata acerca de lo siguiente, ¿no? Con esta colaboradora que les he mencionado, Lucy Holbach. Esto basándose mucho en la filosofía de Hegel, que descubre, ¿no? O más que descubrir,
proponen lo siguiente, ¿no? Una nueva teoría de la argumentación que tiene en cuenta los juicios de valor, las interpretaciones del público también, ¿sí? Y a partir de ahí se sostienen puntos de vista originales sobre las técnicas utilizadas en la discusión y negociación, ¿no? Juicios de valor e interpretaciones en público. Jóvenes, les digo, sí o no, que cuando uno está en una sala bajo un juez, con un magistrado, ¿no es cierto? Hay un abogado y otro, ¿no? Una parte y la otra. Bien. Y cada uno de ellos defiende a su patrocinado, ¿no es cierto? A una determinada persona. Bien. Y muchas veces salen los juicios de valor, ¿no? ¿No es cierto? Muchas veces salen los juicios de valor. Por ejemplo, en esta sociedad estamos acostumbrados a respetar a nuestros semejantes. No obstante, hay determinadas personas que no lo hacen, ¿no? Como tal tipo, ¿no? Y entonces le inculpan al otro, ¿no? O imaginemos la siguiente escena, ¿no? La siguiente escena. Hay juicios de valor de corte social o jurídicos, ¿sí? Por ejemplo, respetar los símbolos patrios, ¿sí? O lo que viene a ser la justicia, solidaridad o cosas de ese tipo. Y eso también puede saltar dentro de lo que es un juicio dentro de un tribunal. También puede saltar, no puede decir aquella persona tiene muchos estudios, sí, pero no respeta los símbolos patrios, por ejemplo, ¿no? Entonces, no le falta a esa persona esos juicios de valor, ¿no? Su estado, o mejor dicho, querer a su patria. Por lo tanto, no manchar los símbolos patrios. O lo que viene a ser también la cultura, ¿no? Hay determinadas personas que terminan haciendo grafitis dentro de las piedras incas, ¿no? Las ruinas incas, ¿no? Entonces va hacia eso es delito, ¿no? Está penado, ¿no? Va hacia una sala de sentencia, una sala de ejecución. A este tipo le falta valores, ¿no? Respetar su patrimonio, ¿no? El respeto es un valor, ¿no? Entonces eso es precisamente, ¿no? Este señor, Charles Brennan, sostuvo de que tener en cuenta los juicios de valor para argumentar en cuestión de el derecho, ¿no? En una sala de sentencia es muy importante, ¿no? Muy importante para la argumentación. Y otra cosa también importante para argumentar en una sala de sentencia, como les decía, viene a ser las interpretaciones del público, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando se hizo alusión de que golpeara a un determinado policía, agresión a una policía o a un policía, está penado, ¿no? Está penado. Hubo una mujer que incluso en el aeropuerto agredió a un policía, ¿no? Y se la llevaron a prisión, ¿no? Estuvo como 6 meses en prisión, ¿no? Más o menos estuvo 6 meses en prisión. Y después, ¿qué pasó, no? Después el juez la sacó, ¿por qué? Porque todo el público decía, ¿no? La voz populi decía, pero eso es injusto, ¿no? O sea, una mujer solamente porque, bueno, se sintió con ira, impotencia y le dio una cachetada, creo que fue, ¿no? Y le sacó el sombrerito al policía, ¿no? La gente decía, no, pero ¿cómo puede ser posible que esté 3 años de su vida por eso, ¿no? O sea, hay gente que hace peores cosas, ¿no? Asesinan y siguen libres, ¿no? Entonces, bien. Y por lo tanto, el abogado de la mujer sometió otra vez con mucho esfuerzo que revisaran el caso, ¿no? Y el juez, ¿qué dijo, no? El juez dijo, bueno, pese a que hay una norma, hay una ley, sí, pues, ¿no? El público, y también estoy yo ahí, dijo el juez, sí, es muy, pero muy fuerte, y es demasiado castigo para una persona que simplemente hace ello, ¿no? Entonces, lo que dice el público, ¿no? Lo que dice la gente, ¿no? Junto con los juicios de valor también no fue a la que indultó Humala, a la que claro, ¿no? Claro, ¿no? Humala terminó indultando, pero terminó indultando ¿por qué, no? Precisamente por la serie de argumentos que daba en este caso el público mismo, ¿no? Hasta los jueces y los fiscales mismos decían, no, pero eso finalmente es injusto, ¿no? Una persona
Así por 3 años de su vida perder, creo que una multa le viene mejor, ¿no? Y le va a doler más, ¿no? Que perder 3 años de su vida, ¿no? Bueno, eso es precisamente, ¿no? Entonces, tomar en cuenta los juicios de valor y también lo que se denomina como lo que dice el público, ¿no? Es importante precisamente para argumentar, ¿no? Ese es en el campo del derecho, por ejemplo, ¿no? En el caso de Stephen Toulmin, sí, hay, digámoslo así, ¿no? 4 cláusulas importantes para hacer válido un argumento, chicos. Primero, la pretensión, ¿sí? Primero, la pretensión. Esto es punto de partida y destino de nuestro proceder en la argumentación. Por ejemplo, ¿no? Cuando decimos, Juan tiene derecho a recibir la herencia, ¿no? Sí, Juan tiene, ya, primer punto de partida, ¿no? Pretensión del abogado. Segundo punto de partida, los datos. Por ejemplo, Juan es el único hijo de aquella pareja de esposos que ha muerto, ¿sí? Y lamentablemente murieron y no dejaron un testamento. Pero revisamos los datos en RedNet y damos cuenta que Juan es el único hijo de esta pareja de esposos. Bien, los datos. La garantía nos dice lo siguiente, ¿no? Los hijos que suceden a los padres cuando están ya fallecidos estos, ¿qué es lo que ocurre, no? Deja lo que viene a ser el testamento, ¿no? ¿Sí? Si bien no han dejado un testamento, pero basta con que se diga que precisamente estos hijos son reconocidos por los padres muertos, por lo tanto ellos tienen que hacerse cargo de todas las propiedades, dinero, todo lo que encuentre, ¿no? La garantía es que tenemos registro de que precisamente estos hijos fueron registrados por los padres que han muerto. Así que adiós tías, adiós tíos, adiós abuelos, adiós abuelas que se están peleando por las propiedades, por el dinero y dejar sin nada a los niños, ¿no? Que han perdido sus padres. O el respaldo, ¿no? Por ejemplo, un argumento de respaldo, ¿no? Mostrar que existe una especie de peso suficiente en un argumento porque lo dice, por ejemplo, una norma, una ley, ¿no? Una norma, una ley. Por ejemplo, el artículo tal del Código Civil, el derecho a la herencia, ¿no? ¿No? Entonces, si se dan cuenta, él hace mención de qué pretensión que pretende un abogado, ¿no? Datos, los datos que recoge un abogado para ir a juicio. La garantía, ¿no? Que es lo que se está asumiendo, ¿no? Y esa garantía tiene un respaldo legal, una norma, una ley, ¿sí? Por cierto, este personaje, Stephen Edelson Toulmin, sostuvo de que no debe existir, así, no debe existir persuasión en los argumentos, ¿no? Persuasión en los argumentos. Por eso que cuando ustedes revisan, por ejemplo, un juicio de quien sea, y un abogado empieza a persuadir, el abogado de la otra parte defensora que dice, objeción señoría, está persuadiendo, ¿no? ¿No? O está orientando a mi patrocinado a decir una respuesta ya de por sí, ¿no? De por medio, ¿no? Entonces eso es, ¿no? Eso es precisamente. Textos importantes de este personaje llamado Stephen Toulmin, por ejemplo, usos de la argumentación o también el puesto de la razón en la ética, ¿no? Son 2 textos importantes de este personaje, ¿no? Entonces son 2 hombres que, digamos, en el siglo XX han trabajado mucho lo que viene a ser este tema de la argumentación, ¿no? Desde el punto de vista jurídico, sí, sí, pero es argumentación, ¿no? Es argumentación y después se esparce por todos los otros campos. Ojo, que precisamente todo esto sale desde el punto de vista filosófico, ¿no? Ya saben que el primero tuvo mucha influencia de Frege y el de acá va a tener mucha influencia de quién, de lo que viene a ser Wittgenstein, ¿no? Eso es. Luego tenemos también lo siguiente, los enfoques de razonamiento, que pueden haber de distintos tipos, ¿no? Por ejemplo, puede haber un enfoque formal, conjunto de enunciados sin interpretar. Te dan una determinada fórmula, en este caso de manera vertical, ¿no? Porque está de manera vertical, de manera horizontal estaría así, ¿no? ¿No?
De manera horizontal, ¿cómo sería, chicos? P, entonces Q. Todo esto en paréntesis. Y luego al costado derecho, ¿qué se pone? Una conjunción, ¿no? I, ¿no? Y se pone entre paréntesis, ¿qué cosa? R, entonces S, ¿no? Y se cierra paréntesis y se pone otra vez una conjunción, ¿no? Una conjunción. Y después se pone entre paréntesis negación de Q o negación de S, ¿no? Todo eso en corchete, ¿no? Corchete acá. Una línea hacia el otro lado, una flechita hacia la derecha y la conclusión, ¿no? Siempre en paréntesis, ¿no? Entonces, sea de manera vertical o sea de manera horizontal, finalmente todo esto termina siendo ¿qué cosa? Conjunto de enunciados sin interpretar, ¿no? Y son de contra formal, ¿por qué? Porque uno los puede resolver, ¿no? Puede resolver esto, ¿no? Mediante una tabla de verdad uno lo resuelve y puede salir tautológico, contradictorio, ¿no? Consistente o contingente, ¿no? Eso es lo que puede salir, ¿no? Entonces, pero al margen de la argumentación que haya, es decir, si es un argumento contradictorio, tautológico, o tiene parte de verdad, parte de falsedad, es decir, consistente o contingente, la cuestión está en que un argumento de tipo formal, ¿por qué? Porque posee o uno puede desarrollarlo mediante lo que es la lógica, ¿no? Las implicaciones notables en este caso, ¿no? Eso es. El de corte material, ¿no? Aquello que hace a los enunciados verdaderos o correctos, es decir, su contenido, ¿no? Toda persona tiene derecho, por ejemplo, a la libertad de conciencia y de religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o creencias. No hay delito de opinión. Capítulo 1, artículo 2, inciso 3, Constitución Política del Perú. ¿Sí? Eso es, chicos. Ahora, miren lo siguiente. No hay delito de opinión siempre y cuando no injuries al otro. Siempre y cuando no levantes falsos testimonios contra otra persona. ¿Sí? De ahí, cualquier opinión es permitida. Siempre y cuando no injuries y siempre y cuando no levantes falsos testimonios. ¿Sí? Si lo haces, ahí sí incurres en un delito. ¿Sí? Ahí sí incurres en un delito. Entonces tu argumentación tiene que ir: yo tengo derecho a pensamiento, opinión, por lo tanto, hablo, opino. Pero sin injuriar y sin agredir al otro, ¿no? Me preguntan, ¿los criterios de corrección son dados por la regla de inferencia? ¿Qué quiere decir? Claro, exactos, ¿no? En este caso de acá, el argumento formal, me imagino que se refiere Natalia. Sí. ¿No? Los criterios de corrección, o sea, es decir, si es un argumento correcto, incorrecto, más o menos correcto, están dados por las reglas de inferencia, ¿no? Por las reglas de inferencia, claro, ¿no? Como le digo, ¿le puedes desarrollar así o simplemente lo pasas a desarrollar mediante tabla de verdad? ¿No? Entonces eso precisamente saca un determinado resultado, ¿no? El resultado que te dé dirás que el argumento es válido si salió tautológico, ¿no? Inválido si me salió contradictorio, o más o menos válido este argumento. ¿Por qué? Porque tiene un poco de falsedad, un poco de verdad cuando desarrollo esto, ¿no? En efecto, ¿no? En efecto, Natalia. Pragmático. ¿Cuándo estamos hablando de un argumento de corte pragmático? La realización de una serie de actos del lenguaje dirigido a lograr la persuasión de un auditorio o a interactuar con otros para llegar a algún acuerdo. No debo quedarme hasta muy tarde conversando por WhatsApp, ¿no? En el contexto de las personitas que se quedan conversando por WhatsApp. No debo quedarme hasta muy tarde conversando por WhatsApp porque si no, amaneceré con sueño y mis padres se enojarán conmigo. Eso es. Ahora, eso según el contexto, ¿no? Es decir, un argumento es de corte práctico según el contexto, ¿no? Según el contexto de aquella gente que se amanece ahí en el WhatsApp, entonces obviamente los padres van a venir y se van a enojar con ellos. O por ejemplo, ¿no? También existe otro tipo de contextos, ¿no? En el contexto de la gente que ha caído en prisión, ¿sí? Los argumentos son que hay que darles a leer la Biblia para así realmente cambiarlos, para hacerlos un hombres de bien, para insertarlos a la sociedad, ¿no? Entonces, argumento de corte pragmático. ¿En qué contexto? En el contexto de la gente que ha caído en prisión, es bueno hacerlo de la Biblia para insertarlos como hombres de bien a la sociedad. O argumentos, por ejemplo, que dirigen a las personas en carretera. Sí. En el contexto de la gente que va por carretera manejando su carrito, entonces damos cuenta de lo siguiente. Damos cuenta que las personas que van por carretera ante las señales de tránsito son estos argumentos de corte pragmáticos,
Sí, porque es un tipo de lenguaje, ¿no? Un lenguaje de señales. Por lo tanto, si es un lenguaje, expresa un argumento, ¿no? Entonces, el lenguaje de señales expresa un determinado argumento, ¿no? Aquellas personas que tienen o que van en carretera deben de tomar en cuenta este tipo de lenguaje, ¿no? Porque te dice, ¿no? Hay un camino sinuoso, ¿no? Te pone un camino así como una serpiente, ¿no? Camino de curvas, ¿no? O derrumbe, ¿no? Zona de derrumbe, ¿no? Te ponen ahí unas piedritas supuestamente en un cuadrito azul, te ponen unas piedritas que empiezan a caer, ¿no? ¿No? Zona de derrumbes, ¿no? Entonces es un lenguaje de corte pragmático, ¿no? Y por lo tanto ya hace ahí un argumento, ¿no? Por eso es que cuando las personas no respetan, ¿no? Las reglas de tránsito, le dice, pero ahí estaba el lenguaje de señales claro, ¿no? Y usted se supone que tiene un brevete y se supone que debe conocer ese tipo de lenguaje, ¿no? Y por lo tanto debe saber lo que significa, es decir, lo que está argumentando ese letrero, ¿no? Si lo quieren, ¿no? Ya que es un lenguaje de corte de señales. Entonces, eso es precisamente, ¿no? Argumentos de corte pragmáticos. Después, aparte de revisar tres tipos de argumentos, tenemos también lo siguiente, ¿no? El análisis de los argumentos, chicos. Combinan una serie de cosas, ¿no? Como cuáles, ¿no? Por ejemplo, premisa 1 y 2 arroja una determinada conclusión. Ejemplo, ¿no? Todos los estudiantes de filosofía son buenos en matemática. Bien. Algunos sanmarquinos son estudiantes de filosofía. ¿Qué se concluye? Cuando tengo un todos, un universal afirmativo, y un particular afirmativo, ¿no? ¿Qué concluyo? Concluyo siempre un llamado particular afirmativo, ¿no? Particular afirmativo, ¿no? Siempre y cuando esté con las premisas de un universal afirmativo y de un particular afirmativo, ¿sí? Y en efecto, ¿no? Tal como les había dicho en la clase anterior, algunos sanmarquinos son buenos en matemática, ¿no? Sanmarquino sería sujeto de la expresión, buenos en matemática sería mi predicado de la expresión. ¿Y el predicado debe ir dónde? En la premisa mayor, es decir, debe estar acá, ¿no? Buenos en matemática, ahí está, ¿no? Sanmarquino debe ir en la premisa menor, y aquí está, ¿no? Algunos sanmarquinos, ¿no? P1 es premisa mayor, P2 es premisa menor, ¿sí? Entonces, el análisis de los argumentos, ¿en qué consiste? Tú tienes que llevarlo a un lenguaje algebraico, ¿no? Llevarlo a un lenguaje algebraico. Y una vez que lo llevas al lenguaje algebraico, ¿qué es lo que tienes, no? Por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta que algunos sanmarquinos son buenos en matemática, que tienes SP, ¿no? SP. Como es algunos, ¿qué sería? SP distinto al vacío, ¿sí o no? Ya. Esa es tu conclusión. Ahora, tu premisa mayor, ¿qué sería? Todos los estudiantes de filosofía son buenos en matemática. ¿Y esto cómo sería, no? Buenos en matemática, buenos en matemática. Es decir, esto es P, ¿no? Estudiante de filosofía sería término medio, ¿no? ¿No es cierto? MP, como es un todos, MP, arriba de P va un sombrerito, y todo ello es igual al vacío, ¿no es cierto? Y aquí, algunos sanmarquinos son estudiantes de filosofía. Algunos sanmarquinos son estudiantes de filosofía. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos lo siguiente, ¿no? Ese es un I, ¿no? Entonces, el sanmarquino vendría a ser S, porque sanmarquino es la conclusión, S. Son estudiantes de filosofía, vendría a ser M, término medio, ¿no? Entonces pones S, M, como es una I, distinto al vacío, ¿no? Pones un signo de igualdad y lo atravesas con una línea, ¿no? Entonces, si llevas todo eso a lo que se denomina diagramas de Venn, te va a arrojar una posibilidad, ¿no? Ya que en silogismo solamente hay dos posibilidades de respuesta, que es que sea válido o que sea inválido, ¿no? Solamente hay dos posibilidades de respuesta, ¿no? En cambio, en las tablitas de verdad había que sea tautología, contradicción, consistencia o contingencia, ¿no? Había tres posibilidades. En los silogismos, ¿no? ¿Qué cosa es un silogismo? Argumento dado a partir de dos premisas que se obtiene una conclusión. En el silogismo solamente hay dos posibilidades de respuesta, que sea válido e inválido, ¿no? Entonces, una vez que llevas al lenguaje algebraico, lo llevas al diagrama de Venn y ahí vas a analizar realmente el argumento, ¿no? Vas a dar cuenta si es válido o inválido.
Igualmente, ¿no? Puede ser el caso de que tú tengas una primera premisa, la señora Lucía ahoga animales callejeros, ¿sí? Y luego tienes la conclusión, la señora Lucía es malvada, ¿no? Si la señora Lucía ahoga animales callejeros y la conclusión es la señora Lucía es malvada, quienes ahogan animales callejeros son malvados. Sería la premisa propiamente implícita, ¿no? Sería la premisa implícita que también la puedes desarrollar bajo un análisis de argumentos, es decir, lo llevas a esto que está acá, P1, lo llevas al lenguaje algebraico. Esto que está acá, la conclusión, la llevas al lenguaje algebraico. Lo diagramas, ¿no? En diagrama de Venn, ¿sí? Obviamente lo que vas a detectar en el diagrama de Venn primero es esto. Después vas a detectar la conclusión. Y después, como hay tres círculos que se cruzan en un diagrama de Venn, entonces lo que te sobre precisamente será tu premisa implícita. También se puede analizar ello, ¿no? Ya saben, en filosofía no va a venir ningún ejercicio de práctica, ¿sí? Pero sí te va a decir, ¿no? ¿Cuál es la forma de analizar los argumentos de los silogismos, ¿no? Y bueno, según lo que ya hemos visto la semana anterior, lo estamos reforzando en esta semana, que sería, ¿no? Llevarlo a fórmula algebraica y a partir, o llamada fórmula booleana, ¿no? Y a partir de ahí lo lleva a diagramas de Venn, ¿no? Y ahí realmente puedo analizar si estoy frente a algo válido o inválido del mencionado silogismo. Esa es precisamente la ilusión. Luego tenemos también lo que es argumento y contraargumento, ¿no? Esto es bastante divertido, ¿no? Argumento y contraargumento, ¿no? Pongamos primero este par de ejemplos y después les hago alusión a otros más, ¿no? Defensa de una tesis mediante una justificación racional. Por ejemplo, argumentos, ¿no? La sociedad es la madre de todos los vicios, pero como es madre hay que respetarla. Contraargumentación, es una falacia de equívoco, pues se utiliza madre en más de un sentido. Claro, pues, madre de todos los vicios y la madre es de familia que hay que respetarlas, ¿no? Entonces, el término madre es distinto, ¿no? Como madre de vicios y como madre de familia, ¿no? No estamos haciendo alusión, ¿no? Los términos son distintos en madre, ¿no? Como les decía la semana anterior, ¿no? Un equívoco, un argumento equívoco, ¿no? La heroína es una droga muy peligrosa. ¿Sí? Micaela Bastidas es heroína, o fue heroína. Por lo tanto, Micaela Bastidas era una droga muy peligrosa. ¿Cuáles son los términos que se confunden? Heroína, ¿no? Que hace alusión a estupefacientes y la otra hace alusión a un personaje importante que existió en la historia de Perú, ¿no? Bien, eso es. ¿Qué es lo que más tenemos? Otro argumento, ¿no? Los videojuegos estimulan una parte del cerebro, ¿no? Mejoran la psicomotricidad en los niños y la rapidez mental en los jóvenes. ¿Será cierto eso? La contraargumentación. Los videojuegos pueden ser adictivos, como todas las otras formas de ocio. Además, se sabe que empeora la vista debido al exceso de horas delante de la pantalla del computador. Eso es lo que termina generando. Eso es lo que termina causando, eso es lo que termina haciendo. ¿Sí? Eso es. Otros argumentos más. Generalmente se dan en política, ¿no? En política, ¿no? Por ejemplo, cuando hay los debates electorales, ¿recuerdan ustedes los debates electorales? Debates electorales. ¿Qué debate electoral se acuerdan ustedes? Que alguien haya argumentado y el otro haya contraargumentado. ¿Recuerdan algunos, chicos? Para que ustedes mismos también tengan sus propios ejemplos de argumento y contraargumento, claro está, ¿no? Poppy versus Alan. Sabía que iban a decir eso. Sí, es una... Sí, sí, exacto, ¿no? Mientras, entre comillas, Alan estaba siendo objetivo, ¿no? Diciendo lo que iba a hacer. Poppy, por ejemplo, los argumentos de Alan eran, ¿no? Vamos a hacer, hacer crecer los hospitales, los colegios, ¿no? Y ponía su gobierno anterior como ejemplo, ¿no? Las cárceles también, ¿no? Entonces, Poppy no, miren, claro, ¿no? Una cárcel en el Amazonas, sí, donde usted ahí iba a ir, ¿no? Por ladrón, por delincuente. Sí, bueno, eso es un tipo argumentando y el otro contraargumentando y muchas veces el otro lo hace mediante falacias, ¿no? Fujillosa, sí, por ejemplo, ¿no?
ese también, ¿no? Es un memorable, ¿no? Argumento, ¿no? Necesitamos hacer un shock, es decir, sincerar los precios y no aumentar los sueldos, ¿no? Sostuvo Vargas Llosa. ¿El contraargumento cuál era de Fujimori? No, no necesariamente, ¿no? La economía muchas veces te dice algo, pero puede estar equivocada, no necesariamente, ¿no? En mi gobierno, decía Fujimori, honradez, tecnología y trabajo, y lo que vamos a hacer, vamos a sincerar los precios, sí, pero también los sueldos tienen que subir, ¿no? Nunca podemos sacrificar a las madres abnegadas de familia de cada hogar, ¿no? ¿No? Y al final, ¿qué hizo, no? Al final lo hizo el Fujishoku, es decir, hizo lo que Vargas Llosa decía que iba a hacer. ¿Sí? ¿No? Argumento contra argumento, ¿no? Bueno, y así una serie de argumentaciones alguien puede dar y alguien puede rebatir, ¿no? Por ejemplo, uno clásico, antes que se me vaya de la cabeza. Por ejemplo, la semana pasada que vimos falacias, ¿no? Alguien puede argumentar lo siguiente. Dios existe, puede decir. Dios existe. Argumento, Dios existe. Contraargumentación, ¿no? No, Dios no existe, ¿no? Dios no existe. El que argumenta Dios existe dice, oye, tú que estás contraargumentando y dice Dios no existe, ¿tú puedes demostrar que no exista? No, no puedo demostrar que no exista. Ah, entonces lo que yo digo Dios existe es cierto. Y el que contraargumenta, ¿qué le va a decir, no? No puedes estar argumentando algo a partir de que alguien no te puede demostrar lo contrario. Estás cayendo, amigo argumentador, en una falacia, ¿no? Ignorante, ¿no? Eso es precisamente, claro, ¿no? El acto ignorante, como recuerda aquí bien Armando. Bien. Y después también tenemos lo que viene a ser la argumentación en la investigación científica. ¿En qué consiste la argumentación en la investigación científica, no? Bueno, debe estar respaldada por evidencia empírica o al menos debe ser capaz de ser verificada, falseada o debilitada por dicha evidencia, ¿no? Por ejemplo, la vacuna. La vacuna tiene una evidencia empírica, ¿no? Ha pasado ya determinadas fases, ¿no? Determinadas personas voluntarias se les puso la vacuna y salió resultado favorable. Segunda fase, un grupo más amplio, más ancho, ¿no? Se le puso la vacuna y algunas personas tuvieron efectos secundarios, ¿no? La vacuna contra el COVID, ¿no? Se dice que algunos tenían un poquito de fiebre, ¿no? Un poquito de malestar por el primer día, ¿no? Entonces, por cierto, eso es normal, ¿eh? Porque si te ponen otra vacuna de otro tipo, ¿no? A los niños, por ejemplo, te ponen una determinada vacuna, siempre te vas a sentir un poco mareado, o te vas a sentir un poco afectado, te da un poquito de fiebre, pero de ahí no más, ¿eh? O sea, las vacunas normalmente causan ese impacto, ¿no? No sé por qué la gente se dice, no, pero causa fiebre, ¿no? Y te por un día, ¿no? No, otro los tumba a la cama, ¿no? Pero todas las vacunas terminan siendo de esa forma, ¿no? No sé por qué la gente se queja, parece que nunca ha recibido vacuna en su vida, ¿no? Y si han sido muy pequeños que le preguntan a sus padres cómo percibían sus padres que la persona o el niño o la niña se ponía, ¿no? Cuando recibían una vacuna, ¿no? O sea, no es que te ponen una vacuna y sigues feliz, correteando, no, es normal que te afecte un poquito, ¿no? Por lo menos en las primeras horas o el primer día. Es normal. Bueno, entonces, la evidencia empírica, ¿no? Sí, pues ha habido determinadas personas que se han puesto la vacuna y se nota que funciona, ¿no? Y se nota que funciona. Y se nota que funciona. O, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo sería falsada la vacuna, no? Cuando pones la vacuna y te das cuenta de que lo pones la persona en riesgo, es decir, le inyectas un poco de este virus denominado el corona, y entonces te das cuenta de que la persona la manda a UCI incluso terminando la muerte, ¿no? La persona. Entonces, ¿qué significa, no? Ha sido falsada la vacuna, no funciona, no sirve, ¿no? Eso es, ¿no? Debilitada por la evidencia, ¿no? Por ejemplo, pasan determinados años y nos damos cuenta que el virus puede continuar, ¿no? Incluso puede continuar matando gente. Porque el virus puede continuar, como dice la OMS, que no está mal, ¿no? A veces no le creemos, o a veces nos causa rabia, impotencia todas las opiniones que lanza. Pero ciertas cosas tiene razón, por ejemplo, dice de que después de la vacuna no es que el coronavirus se va. Y en efecto, no es que la enfermedad se va, desaparece el virus, no, es imposible. Por ejemplo, guardando las distancias, no estamos hablando de virus también, pero igual son enfermedades, la viruela, el sarampión, ¿no? La peste bubónica, han desaparecido,
pese a que ahí hay cura. No, ¿no es cierto? Claro, no desaparece, ¿no? Entonces, por más que aparezca la cura o la vacuna de algo, la enfermedad va a seguir latente, va a seguir allí, ¿no? Pero en menor medida, y a quien le afecte la enfermedad, como ya hay cura, no la va a conducir a la muerte de la persona, ¿no? Entonces, todo eso ese estudio es respaldado propiamente por la medicina misma, por los científicos mismos que dan cuenta que eso va a ocurrir, ¿no? En este caso con la enfermedad que estamos atravesando en nuestros días, ¿no? Otra cosa también que sea verificada, ¿no? Por ejemplo, alguien puede lanzar una alusión científica supuestamente, y se puede contrastar con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando Galileo Galilei sostuvo de que dos cuerpos, uno con más peso y otro con menos peso, son soltados, los dos caen a la vez. Incluso hacías un martillo y una pluma, los dos los sueltas, no hay vacío completamente, no hay aire, los dos tienen que caer a la vez. En la expedición que se hizo a la Luna, con la nave Apolo y el famoso astronauta Armstrong, uno de sus compañeros precisamente se puso frente a la cámara, un martillo y una pluma, precisamente en la Luna, no hay oxígeno, no hay aire, soltó y los dos cayeron a la vez. Entonces hay muchas cosas que se pueden afirmar y con el tiempo se pueden contrastar o corroborar, ¿no? Forma parte de las argumentaciones de ciencia. El propósito de tal argumento, una tercera parte, ¿no? El propósito de tal argumento debe ser explicar algún fenómeno natural o social. Por ejemplo, fenómenos naturales, ¿no? Acción y reacción, ley de gravedad, inercia, ¿sí? O fenómenos sociales, ¿no? Fenómenos sociales. Los sociólogos, por ejemplo, ¿no? Cuando hacen alusión de que ante una determinada norma o ley del gobierno que no favorece a la población, ¿qué es lo que se tiene? La gente en masa volcada a las calles. La gente en masa volcada a las calles. Por ejemplo, cuando recuerdo que hicieron la ley Pulpín, ¿no? Ley de la promoción y el empleo juvenil. Ley Pulpín. La gente no le convenía, ¿no? Salió en masa a las calles, ¿no? Entonces, estos fenómenos sociales, con la sociología, incluso también la antropología los estudia, o los fenómenos naturales estudiados por la química o la física, ¿no? Y todo lo que expresen son argumentos, ¿no? Argumentos de corte científico, ¿no? Explicando tanto los fenómenos sociales o naturales. Y los argumentos que se basan por estadística, chicos, también existen, ¿sí? También existen los argumentos. El gobierno muchas veces termina valiéndose de ello, ¿no? Por ejemplo, cuando la ministra de Economía dice, esto hay que tener en cuenta que según la estadística en el Perú hay tantos millones de pobres, ¿no? Y tantos millones de desempleados, ¿no? Y por lo tanto tenemos que hacer un subsidio, ¿no? Por parte del Estado, ¿no? Y va a ser de tantos millones de soles, ¿no? ¿Por qué? Porque según el cuadro estadístico que hemos registrado, el INI nos dice que hay tantos millones de pobres, tantos millones de personas en extrema pobreza también, por lo tanto, ¿qué hay que hacer con respecto a ellos? Hay que subsidiarlos, ¿no? Porque el cuadro estadístico así nos lo dice, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Muchos termómetros también de los muchos políticos, ¿no? A partir de las encuestas empiezan a argumentar, ¿no? Se dice que el señor presidente de nuestros días ve que la encuesta va bajando, entonces lanza una medida populista, ¿no? ¿No? Y argumenta de manera populista, ¿no? Si ustedes revisan los primeros videos del presidente cuando se dio la pandemia, decía, vamos a poner a todos en cuarentena, y toda la gente dijo, no, pero ¿dónde voy a trabajar? De inmediato que dijo, ¿no? Vamos a entregar un bono por los 15 primeros días, 760 soles, ¿no? Es decir, vamos a entregar un bono, la mitad sería 380. Bien. ¿No? Entonces, después, ¿qué se dijo, no? Después de inmediato sostuvo
15 días más de cuarentena, por lo tanto corresponde un siguiente bono. 15 días más de cuarentena, por lo tanto corresponde un siguiente bono, ¿no? Y después nunca llegaron esos bonos, solamente llegó el primero, ¿no? Entonces esto, y con 760 soles esperaba que la gente diera 3 meses, ¿no? Increíble esa cuestión, ¿no? Bueno, eso le sirve propiamente para su encuesta, ¿no? Mi argumento de encuesta es mostrarme populista, es decir, mostrarme a favor de la gente, ¿no? Pero sus acciones, ¿cuáles eran? Distintas, ¿no? Y se reactiva Perú y curiosamente, ¿no? Para reactivar la economía nacional, ¿no? Sacaba los argumentos, ¿no? Y tenemos determinada cantidad de empresarios según las encuestas de no sé quién empresa. ¿Y después qué ocurría? ¿No? Eso era para argumentar en favor de la población, para que la población me considere, ¿no? Como una gran persona, un gran presidente. Eso es a favor de la argumentación, pero sabemos que los hechos fueron distintos, ¿no? Generalmente la reactivación económica llegó para las grandes empresas y no para los que realmente necesitaban. Entonces, eso es precisamente la posición de la argumentación. Y tenemos finalmente nuestra evaluación, nuestro cuadro de evaluación, y les voy a pedir también que desarrollen la encuesta de hoy, 18 de agosto del 2020, ¿no? Por favor, desarrollenla. Ya nos faltan 3 minutos. Ya quedan 3 minutos. Ustedes son en este momento 40, sin embargo solamente 29 me responden. Ya está. Bueno, faltan 4, no sé dónde estarán los 4. Faltan 2. Bueno, esto... Sí, entinema significa lo siguiente, jóvenes. Es el nombre que recibe un silogismo en el que se ha suprimido alguna de las premisas o la conclusión, ¿sí? Entinema. Por ejemplo, ¿no? Este de aquí es un entinema. ¿Por qué? Porque tienes premisa 1 y en este caso tienes la conclusión, ¿no? Y es un entinema, ¿no? Insisto, ¿no? Un entinema es un silogismo al que se ha suprimido alguna de las premisas o se suprimir la conclusión. Por ejemplo, cuando te dicen en RM, ¿no? Yo sé que en razonamiento matemático llevan esto, ¿no? Premisa 1 y esta es tu conclusión. Hay usted la premisa 2. Está frente a un entinema. O cuando te ponen dos premisas y te dice, señale usted cuál es la conclusión y diga si es válida o no. Solo que te pongan dos premisas, está frente a un entinema, ¿no? Claro, si me ponen las dos premisas y la conclusión, estás frente a un silogismo, pues, ¿no? Un silogismo completo. ¿Sí? Entonces esa es la distinción. Bien. Esa es la distinción. Bien, jóvenes. Perdón. Acá está, evaluación. Había sacado esa parte de la bolsa. Bien, gracias por su atención. Que estén bien. Ya saben, no salgan solamente lo suficiente. Silogismo vendría a ser sinónimo de argumentación. Sí, desde el punto de vista aristotélico, en realidad sí. Silogismo vendría a ser sinónimo de argumentación, ¿no? ¿Qué cosa es un silogismo, no? Tengo dos premisas y una conclusión, ¿no? Es un argumento silogístico, ¿no? También hay argumentos, ya sabes, ¿no? Argumentos por inferencia, ¿no? Por ejemplo, un modo pone, ¿no? P, entonces Q, abajo, P, raya, y abajo, Q, ¿no? Eso es un argumento por inferencia, ¿no? Por inferencia, ¿no? Sí, pero el silogismo es un argumento, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es, ¿no?